Luego de que la gracia ha entrado en el corazón para dar vida, mantener la llama avivada es una labor constante y consciente de nosotros mismos mediante la gracia que nos ha sido dada en unión con Cristo y por la operación del Espíritu Santo. Como vimos el domingo pasado, así como cada día nos levantamos y nos vestimos de ropajes terrenales, así también cada día debemos levantarnos y vestirnos de ropajes espirituales. Esto es que incluso al despertar debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba y apuntar nuestros pensamientos hacia la eternidad para caminar en el desierto de este mundo como es propio de los verdaderos creyentes. No debemos pensar que ya porque hemos sido salvos o la gracia ha operado salvación, nosotros ya no tenemos nada que hacer. No, sino cada mañana debemos vestirnos de vestimentas espirituales. Y esto también incluye la vigilancia de nosotros mismos, no solo para encaminar nuestros propios pensamientos y arrestar nuestras emociones, sino también para, con ello, conservar e incrementar nuestra vitalidad espiritual a fin de no caer en un letargo o a fin de no caer en una tibieza espiritual que nos termine conduciendo a la apostasía. Porque es necesario, hermanos, que nos vigilemos a nosotros mismos, que vigilemos nuestros pensamientos y siempre los estemos llevando cautivos a la obediencia a Cristo, que arrestemos nuestras emociones cuando se sobresaltan y que conservemos e incluso incrementemos nuestra vitalidad espiritual, porque si no nos ocupamos de eso y pensamos que no hay nada que hacer ahora que hemos sido salvos, entonces podemos y seguramente terminaremos en un letargo espiritual o en una tibieza espiritual. Y esas cosas muchas veces conducen a la apostasía. Por lo que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a considerar brevemente estas cosas a través del tema examinaos a vosotros mismos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si no, estáis reprobados. Hasta ahí. Y vamos a considerar, hermanos, la enseñanza de este texto a través del siguiente esquema. Primero vamos a considerar lo que es la autoexaminación. En segundo lugar, vamos a considerar lo que debemos examinar. Y por último, vamos a considerar una conclusión a todo esto. Pero vayamos a nuestro primer punto, hermanos, que es la autoexaminación, pues tenemos un camino largo por recorrer.
Otro de los males del evangelicalismo de nuestro tiempo es haber sembrado entre los que se dicen cristianos una despreocupación por su propio estado espiritual y por su propio cristianismo, sintiéndose salvos por su decisión y arropados por las falsas doctrinas emocionalistas y sensacionalistas, no se detienen a pensar que, aun si fueran cristianos, necesitan estar pendientes de su propio estado y salud espiritual. Piensan que una vez hecha su decisión, no necesitan tomar ninguna otra acción más que asistir a la iglesia y ya. Piensan que una vez que les ha sido dada la salvación, no necesitan ya hacer más. Allí está. Y nada más con que vaya a la iglesia. Incluso los que entienden que la salvación no se pierde, y ojo con esto, incluso los que entienden que la salvación no se pierde, toman actitudes totalmente extrañas a la Escritura y viven despreocupados pensando que ya que no pueden perder su salvación, el estado espiritual en el que vivan entonces es indiferente. No les afecta en nada. Al final dicen, lo que valdrá es que llegaré allá independientemente de si haya sido muy santo o no en esta tierra. Ya que he sido salvo y la salvación no se pierde, pues lo demás es lo de menos. Así que no me exijan, ni esperen nada de mí, porque aunque haga lo que ustedes dicen que la Escritura dice que debo hacer, yo ya soy salvo. Aunque no lo haga, yo ya soy salvo o soy salva y estaré entonces allá con el Señor, independientemente de que obedezca lo que ustedes dicen que debo obedecer o no. ¿Me están siguiendo? Muchas veces, a través de ese entendimiento que muchos llegan a tener de manera intelectual, de que la salvación no se pierde, entonces pierden también todo interés por su estado espiritual en esta tierra, concluyendo que como sea que sea el estado aquí, lo que obedezca o lo que no obedezca, pues terminaré de todos modos en salvación. Pero, oh sorpresa, ese es el primer paso para la apostasía. Y enseguida, para la confusión eterna. ¿Y por qué decimos eso? Acompáñenme nuevamente a leer nuestro versículo, versículo 5. Dice, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si no, estáis reprobados. Observen el mandamiento. Examinaos. Miren que no se trata de una sugerencia. Ni el apóstol les dice, miren, aquí les voy a decir una buena práctica que pueden ustedes hacer. Examínense. No. Ni tampoco se trata de, ya están haciendo bien, pero miren, aquí les va algo para que hagan un mayor bien. Examínense. No, hermanos, es un mandamiento. Se trata de una orden apostólica que debemos obedecer. Es como si el apóstol dijera, ¿te consideras cristiano? Examínate a ti mismo. ¿Te consideras cristiano? Entonces, examínate a ti mismo. Ahora, estas palabras también están dichas a manera de exhortación a causa de la renuencia de los que, siendo exhortados, no veían o no reconocían que estaban pecando.
Y es como si el apóstol les dijera, como leímos en el versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros y voy a corregir el pecado. Así que examínense a ustedes mismos. Ya leíamos hace un momento el contexto, cómo el apóstol les está diciendo a los corintios, es la tercera vez que vengo con ustedes sobre este asunto. Incluso recuerden que el versículo 2 les dice, la primera cuando estuve ahí con ustedes, la segunda en mi segunda visita y la tercera se los estoy escribiendo ahora, para los que pecaron. Ustedes están pecando todavía, no están creciendo en santificación, están manifestando una conducta que no es propia de los cristianos. Pero ustedes dicen que no. Ustedes dicen que sí son salvos. Ustedes dicen que sí son cristianos. Pues, examínense entonces a ustedes mismos. Examínense si son cristianos, si tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Examínense entonces si están en la fe. Porque yo voy a ir y les voy a mostrar si están en la fe o no. Muchas veces nosotros caemos en tibieza espiritual y en letargos espirituales. Y somos los últimos que nos enteramos. Voy a repetir eso, porque es una realidad, hermanos. Muchas veces nosotros caemos en una tibieza espiritual y letargo espiritual y somos los últimos que nos enteramos. Otros hermanos, en la debida vigilancia que nos debemos los unos a los otros, observan nuestro descuido, observan nuestra mundanalidad, observan nuestro endurecimiento, observan nuestra dejadez, nuestra indiferencia aún en el culto público y nuestra resistencia a la palabra. Observan a veces nuestra falta de fe y nosotros ni nos damos cuenta de que estamos haciendo eso o de que todo eso nos está faltando. E incluso por eso es que no recibimos muchas veces la exhortación que se nos da en esos casos. Pero observen que ya era un hecho claro para todos que estos que se congregaban en la iglesia de Corinto, de los que el apóstol está hablando, obviamente no son todos. Todos los demás hermanos podían observar esas cosas. Pero al parecer estos no querían admitirlo. Se escondían bajo subterfugios de que eran salvos y que solo ellos se conocían a sí mismos y que solo ellos podían reconocer en sí mismos si de verdad estaba pasando ese letargo espiritual o no, si eso estaba pasando en sus corazones o no. Pero el apóstol les dice, parafraseando las palabras del texto, yo voy a ir, y dice el apóstol, y les voy a demostrar que están pecando. Y no voy a ir en debilidad. Así que si no quieren que tratemos estas cosas con poder, entonces examínense a ustedes mismos y arrepiéntanse antes de que vayamos a tratar con su pecado. Es como si les dijera, el hermano o la hermana te está diciendo que estás pecando en esto. Y tú te resistes exigiendo pruebas. Cuando lo que deberías de hacer, dice el apóstol, es examinarte a ti mismo.
porque esa es una conducta típica, hermanos. Se exhorta el pecado y el otro se resiste exigiendo pruebas, exigiendo un conteo de los hechos y exigiendo otras cosas. Cuando dice el apóstol, lo que deberías hacer es examinarte a ti mismo con toda sinceridad. Si estas cosas están en tu corazón. El hermano o la hermana te está diciendo que estás tomando una actitud pecaminosa en esto y tú te resistes y le devuelves la exhortación diciéndole que él es el que está mal, que ella es la que está mal, cuando lo que deberías hacer es examinarte a ti mismo. Es examinar si estas cosas están en tu corazón. Porque eso solo muestra un revanchismo pecaminoso que domina la mente del que cuando es exhortado devuelve de inmediato la exhortación. 2 o más hermanos a una te están diciendo que actuaste mal en esto, o que estás entendiendo mal tal o cual punto o doctrina, o que estás entendiendo mal tal o cual situación y tú prefieres pensar que todos deben estar mal menos tú. Cuando lo que deberías hacer es examinarte a ti mismo. Pero miren, hermanos, eso y esa respuesta está mostrando que precisamente ese letargo espiritual que se está señalando es real, es verdadero. Pues es capaz de preferir pensar que todos están mal, menos yo. Porque ya son 2 o 3 los que ven esas mismas cosas. Porque si hay un orgullo dominando el corazón y los pensamientos, entonces es urgente examinarse a uno mismo. Si ustedes logran detectar su propio orgullo, entonces deben saber que el orgullo muchas veces es la punta del iceberg de otras cosas que hay detrás, o de un largo tiempo de descuido espiritual. Eso debe demostrar que vives acumulando cosas en tu corazón respecto a tal asunto, respecto a tal hermana, tal hermano, respecto a la iglesia incluso. Porque ya de un tiempo has dejado entrar eso en tu corazón. Y eso no aviva la llama espiritual, sino todo lo contrario. Así que debemos aprender a reconocer que cuando una cosa así se presenta, cuando un comentario negativo abierto se presenta, cuando un endurecimiento se presenta, es porque hay una montaña de basura que se ha dejado acumular. Y ahí es donde nos es indispensable, para poder seguir caminando en el Señor, examinarnos a nosotros mismos. De otra manera, no podemos seguir caminando en el Señor.
Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, que es lo que debemos examinar. Leamos nuevamente nuestro texto inicial, 2 Corintios 13:5, que nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si no, estáis reprobados. Nuestro texto, hermanos, nos señala claramente que lo que debemos examinar es si estamos en la fe. Lo primero que esta autoexaminación implica es si estamos viendo la fe en nosotros. ¿Cómo es que si estamos en la fe? Dice, lo primero que debes examinar en ti mismo es si estás viendo la fe operando en ti. Si estás viendo la fe operando para abrazar, valorar y amar la palabra que se expone. Si estás abrazando, valorando y amando la palabra que se expone, entonces podrás ver la fe, porque también luego ya vimos, también ya vimos, hermanos, que la fe produce entonces emociones. No podemos decir, sí, tengo fe, sí lo creo, sí lo abrazo, pero eso no me causa nada, ni me mueve a nada. Eso no puede ser. Si nuestro corazón se resiste a la palabra, véanlo, ahí no hay fe. Si nuestro corazón se resiste a la palabra, ahí no hay fe. No estamos en el terreno de la fe, sino estamos en el terreno de la incredulidad. Y como ya vimos, un cristiano puede ser creyente y aún tener rastros de incredulidad. Y ahí no estamos en la fe, sino en incredulidad. Y si estamos en incredulidad, entonces, hermanos, hemos comenzado en esa parte algún declive, o será porque ya estamos en él. Al examinarnos, debemos poder ver la fe abrazándose de la palabra en nosotros, para valorarla cada vez más y amarla cada vez más. Debemos poder ver cómo nuestra mente se prende de esa palabra y luego nuestros afectos son movidos por esa palabra que fue predicada. Si eso estamos viendo, entonces ahí hay fe. Lo segundo que se implica con la búsqueda interna de si estamos en la fe es si esa fe se está mezclando consigo misma en nuestro interior para producir las mociones o las inclinaciones de la obediencia, del amor, la adoración, el servicio y toda santa inclinación. Porque como decíamos, nosotros podemos declarar, sí, yo lo creo, yo la abrazo con fe, pero hermanos, no es lo que yo pienso, cómo pienso que lo hago, sino que se observa, que puedo observar incluso yo en mí mismo. Puedo observar cómo esa fe me lleva, me inclina a la obediencia, al amor, a la adoración, al servicio y a toda santa inclinación. Se requiere la fe para obedecer, hermanos.
Y es por eso que el incrédulo no obedece. ¿Están siguiendo? Se requiere la fe para obedecer, por eso el incrédulo no obedece. ¿Por qué el incrédulo no obedece? Porque le parece increíble que Dios mande eso. Y por eso no lo obedece. Le parece increíble que Dios espere eso de él. Y por eso no lo obedece. Le parece increíble que Dios haya dicho eso o que haya implicado eso. Y por eso no lo obedece. Porque no lo cree. La verdadera religión le parece una exageración. Y por eso no le interesa. Y por eso no le busca. Y por eso no la obedece. Porque no la cree. Le parece una exageración. Si le parece una exageración, allí no hay fe. ¿Están siguiendo? Pruébense entonces a ustedes mismos, dice el apóstol. De manera que, si al examinarnos a nosotros mismos encontramos una desobediencia persistente, debemos darnos cuenta que hay incredulidad en nosotros. Y si hay incredulidad en nosotros, hermanos, o ya tenemos rato, o comenzaremos un estado de descuido, de letargo espiritual, de decadencia espiritual. Lo tercero que está incluido en la autoexaminación de si estamos en la fe es si esas mociones, mezclándose con la fe, producen todos aquellos consuelos, contentamientos, gozos, fortaleza, vigor, esperanza y todo género de gracias que el poner nuestra mente en las cosas de arriba producirá. Se producen en nosotros a través de la meditación de la palabra, de la consideración de la escritura, de poner nuestra mente en las cosas de arriba, se producen aquellos consuelos, se producen aquellos contentamientos en nosotros, se produce ese gozo, se produce esa fortaleza, se produce ese vigor, se produce esa esperanza. O pues nada más suena bonito. Porque si no se produce, hermanos, entonces no ha habido fe. Y si usted no logra poner la mente en las cosas de arriba por la fe, y esa fe no produce en usted todo ese género de gracias, entonces la fe está faltando en ese proceso. Y si la fe está faltando, entonces, dice el apóstol, examínense si están en la fe. En todo caso, no estoy en la fe. Porque aquí no se está refiriendo la fe como si son salvos o no son salvos, porque le está escribiendo, hermanos, a los que se espera o se piensa que son creyentes. Y les dice, examínense si están en la fe. Ahora bien, observen la pregunta que hace el apóstol, el versículo 5. ¿O no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Este reconocer si Cristo está en nosotros o no, no se trata de un mero reconocimiento emocional de la persona de Cristo. No se trata de un, ay, yo siento que Cristo está en mí, siento su presencia en mi corazón. No, hermanos, porque eso solo es un mero emocionalismo sentimental que no se constituye en una prueba de la habitación de Cristo en nosotros.
que yo sienta bonito o no, no es una prueba fehaciente de que Cristo está en nosotros. Ahora, de igual manera, este reconocer si Cristo está en nosotros o no, tampoco se trata de un mero reconocimiento intelectual de la persona de Cristo. No se trata de todo lo que puede entender acerca de la persona de Cristo y que por ello piense que Cristo entonces habita por su conocimiento en usted. Como dicen, no, si no es que ya vimos esto, ya vimos esto otro, ya entendí que Cristo así, ya entendí los oficios de Cristo, ya entendí aquí y allá y eso sí me hace sentir mejor. Hermanos, porque si se trata de mero reconocimiento intelectual, entonces eso no es una prueba fehaciente de que Cristo está en mí, porque eso es lo que profesa el gnosticismo. Sino que el apóstol nos habla de un reconocimiento, hermanos, un reconocimiento de las operaciones del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Cristo prometió que estaría con nosotros cada día, de todos los días hasta el fin del mundo, era verdad. Y lo está cumpliendo, hermanos. ¿Y cómo lo está cumpliendo? Por su Espíritu Santo. De manera que usted debe examinar su corazón para encontrar las operaciones del Espíritu Santo en usted. Esas operaciones santificándolo, humillándolo, fortaleciéndolo, dándole contentamiento, dándole gozo, paz, amor y todos los frutos del Espíritu. Así es como podremos identificar si Cristo está en nosotros. Por su Espíritu Santo, por las operaciones del Espíritu Santo que nos están llevando a santificación, que nos están llevando a la humildad, que nos están fortaleciendo, que nos están dando contentamiento, que nos están dando gozo, que nos están dando paz, que están aumentando nuestro amor por el Señor, por las cosas santas y todos los demás frutos del Espíritu. Pero alguno dirá, sí, yo recuerdo que experimentaba esas cosas hace unos años. O yo recuerdo que experimentaba esas cosas hace algunos meses. Pues esa es la razón, hermanos. Esta es la razón por la que la autoexaminación debe ser constante en el creyente. Porque usted puede estar pasando ya algunos meses y no estar experimentando esas mociones, esas operaciones del Espíritu Santo y todos los demás lo ven, pero usted no. Todos los demás ven que está diferente, que actúa raro, que ya no se le ve ese mismo gozo, ya no se le ve esa misma determinación, ese mismo sacrificio, esa misma fe, ese mismo servicio, etc. Es necesario entonces que nos estemos examinando, hermanos, porque podemos estar experimentando un letargo espiritual. Si luego de unos meses usted no ha experimentado las operaciones del Espíritu Santo en usted,
Esto significa que no solo ha contristado al Espíritu Santo, sino que lo más seguro es que estemos pecando y seamos reprobados de toda buena obra. Porque si no está operando el Espíritu Santo en nosotros, es porque primero le hemos contristado. ¿Y cómo se contrista? Porque hice el bien. Obviamente es lo contrario, por el pecado. Porque hemos pecado, hermanos. Y ese pecado hace que el Espíritu se contriste. Y esas operaciones ya no están borboteando en nosotros. Se ha contristado al Espíritu Santo y entonces muchas veces eso solo es la primera de una larga lista de cosas que vienen enseguida, después otra y después otra y después otra. Al punto que lleguemos, como dice el apóstol, a estar reprobados de toda buena obra. Observen que cuando el apóstol dice que si Cristo no está en vosotros, entonces, dice el texto, si no, estáis reprobados. Si esas operaciones no nos están moviendo a toda buena obra, entonces estamos reprobados en cuanto a toda buena obra. El contristamiento del Espíritu Santo no nos deja, hermanos, en un estado de fortaleza espiritual, sino de vulnerabilidad a toda tentación y pecado. Si hemos contristado al Espíritu Santo, no estamos fuertes, sino estamos vulnerables a toda tentación y pecado. Y si hemos contristado al Espíritu Santo, ha sido por pecado y, por lo general, para pecado. Pues después de ese, vienen otros pecados en cadena, atados a lo mismo. Y no podemos decir que, aunque hayamos contristado al Espíritu Santo, seguimos estando fuertes y vigorosos, hermanos. No podemos decir que aunque hayamos contristado al Espíritu Santo, todavía estamos fuertes y vigorosos. Porque eso sería estar contra el Señor y contra toda la Escritura y contra toda verdad. Porque es, hermanos, el Espíritu Santo el que opera estas cosas en nosotros. No entendemos o sabemos que nosotros no somos capaces de nada. Estamos en completa y total incapacidad. El Espíritu Santo tiene que operar en nosotros todo eso. Así, la implicación necesaria de nuestro apóstol es que todo verdadero creyente podrá distinguir en sí mismo y en los demás las operaciones de la gracia por el Espíritu Santo. Todo creyente verdadero podrá distinguir en sí mismo y en los demás las operaciones de la gracia por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que distingue? Bueno, primero, se puede distinguir que no está edificando espiritualmente en la Escritura. Es decir, no se trata de un mero conocimiento, sino de un crecimiento espiritual por medio de ella. Tanto usted como otros hermanos podrán distinguir si se está edificando espiritualmente en la Escritura o no.
Eso se observa. No en que, ya entendí eso, ahora ya sé, antes no sabía. No, sino que eso produce un crecimiento espiritual. También podrá distinguir que oye a los otros creyentes asombrarse de las joyas recogidas durante la predicación de la Escritura o en sus devociones familiares. Pero si usted mismo no recoge ninguna, no se goza como ellos al recoger esas joyas, entonces debe distinguir en usted una falta de algo. Y en esto también los demás lo pueden observar y se observa. Porque se observa cuando usted ha recogido esas joyas y cuando no las ha recogido. No solo en la actitud que tiene ante la predicación, cuando se está predicando la palabra, sino la que tiene después también. Se observa que no está recibiendo la palabra y las exhortaciones con humildad, porque se resiste a ello, porque no manifiesta un crecimiento en la humildad. Y observamos, de hecho, un crecimiento en otros hermanos cuando nos comparten también y nos dicen cuán profundamente humillados han sido al mirar su propia condición y su propio pecado, su propia miseria, su corazón malvado. Hermanos, cuando alguien ha podido tener una impresión mayor del grado de su pecaminosidad, allí ha habido una obra de gracia, allí está operando el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo experimentó o lo vio? Se puede observar si hay progreso espiritual, ya sea en sí mismo o en los otros, en que no crezca en esta humildad, o no crezca en piedad, o no crezca en santificación. También en que no tiene nada que compartir a otros creyentes. Está seco, está vacío. No nos edificamos al escucharle hablar. No ha recogido joyas de la predicación de la palabra o tal vez hasta de sus devocionales privados. Porque, hermanos, aquí también se manifiesta esa comunicación, esa participación del Espíritu Santo. El Espíritu me concedió esa joya y yo la participo, la comparto con los hermanos y ellos también se deleitan y se alimentan en esa joya. Pero si al examinarnos a nosotros mismos en estas y otras muchas cosas encontramos que Dios ha ocultado su rostro de nosotros, hermanos, o que ya lleva un tiempo que no vemos esas operaciones en nosotros, ¿qué debemos hacer? Para responder a esa pregunta pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que son las conclusiones sobre esto. Si pensamos que somos verdaderos creyentes y en nuestra autoexaminación encontramos que verdaderamente no estamos en la fe, sino que estamos más bien en incredulidad,
y que Cristo por su Espíritu no está operando libremente en nosotros desde hace algún tiempo, dice el apóstol que estamos reprobados. Mire el texto, verso 5 otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si no estáis reprobados. Dice el apóstol, sí, tal vez te considerarás cristiano y tal vez lo seas, pero, dice el apóstol, estás reprobado. ¿Pero qué significa eso de estás reprobado o estás reprobado? Estar reprobado, hermanos, sencillamente significa no estar aprobado por Dios. No estar aprobado por Dios en cuanto a toda buena obra que se nos es mandada y que nos es necesaria como cristianos. Dios nos resucitó juntamente con Cristo para que viviéramos nuestra nueva vida en obediencia a sus mandamientos y laborando en toda buena obra. Y si vivimos esa nueva vida en obediencia a sus mandamientos y laborando en toda buena obra, estaremos aprobados, dice el apóstol. Pero si no, estamos reprobados. De donde los que no obedecen al Señor y no están haciendo algo útil en el reino del Señor, están reprobados. Y lo podemos comprobar en los versículos 6 y 7. Así que dice el apóstol que como cristiano, tal vez seas cristiano, dice el apóstol, pero estás reprobado. Ahora, si con estas palabras que está usted escuchando, en vez de acongojarse su corazón, se consuela diciendo, pues con que sea cristiano, que al cabo reprobado o no, voy a terminar en el cielo. Si usted se consuela con esas palabras, entonces debe saber que lo que está mostrando es que no solo está reprobado, sino que ni siquiera tiene la gracia para moderar su mente y su conciencia y su corazón. Si al saberse reprobado le da lo mismo, su corazón no está cargado ahora mismo, está usted bien campante. Mucho cuidado con eso. Hay un endurecimiento. Pero si usted se ha dado cuenta de que está reprobado y su corazón sinceramente se acongoja y se humilla de saber eso delante del Señor, entonces son para ustedes las siguientes palabras de nuestro Señor. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. El Señor quiere ahora hablar a los que se han acongojado sinceramente por estas cosas. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te iluminará Cristo. Mirad, por tanto, cuidadosamente cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, rescatando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no vengáis a ser necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual
hay desenfreno, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodía en vuestros corazones al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Dios. Hasta allí. Aquí el Señor nos ha dado remedios para esta condición. Si han sido ustedes acongojados de mirar que hay un letargo espiritual en ustedes, aquí hay al menos 12 remedios que podemos utilizar, pero deben saber que estos solo se pueden utilizar bajo 2 condiciones. Al corazón contrito y humillado, que dice la Escritura, no despreciarás tú, Dios. El corazón quebrantado no será despreciado, pero el que no se ha quebrantado todavía, sino que todavía no se considera tan malo, hermanos, estos remedios no surten efecto. Y lo segundo es que es necesaria la fe. Es necesaria la fe para que esto surta efecto. El primer remedio que vemos, hermanos, se encuentra en el versículo 14. Dice, despiértate. Observen entonces que esto establece una realidad, hermanos, de que hay un adormecimiento. ¿Se fijan? Despiértate tú que duermes. Esto nos está demostrando que el adormecimiento espiritual es real, es verdadero, y que si estamos en él tenemos que despertar de allí. Es como si nos dijera el apóstol, despiértate a tu propia condición, despiértate a mirar el estado en el que estás. Ese es el primer paso. Despertar a reconocer nuestro estado. No tenemos tiempo, hermanos, para desglosar como quisiéramos cada uno de estos remedios, pero vamos a ir rápido uno tras otro. El segundo, dice el mismo versículo 14, levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que viven en el pecado. Claramente no se está refiriendo, hermanos, a los muertos físicamente, a los que viven en el pecado. Dice el apóstol, levántate de entre los que están viviendo en el pecado, porque tú estás viviendo así como ellos, pero no te habías dado cuenta. Levántate entonces de entre ellos. ¿Y cómo me voy a levantar? Versículo 14 ahí mismo dice, te iluminará Cristo. Es decir, siendo iluminado por Cristo. En otras palabras, hermanos, vuelve a la cristología. Vuelve a mirar a Cristo con la luz de Cristo. Vuelve a meditar en la persona de Cristo. Si es necesario, vuelve a escuchar las predicaciones de la cristología. Trae a Cristo de regreso a tu mente y a tu corazón. 4. Vigila cuidadosamente cómo te conduces. Versículo 15. No como los necios. Pues dice el versículo 15. Mirad por tanto cuidadosamente cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Este mirar es una vigilancia, miren. Vigila cuidadosamente cómo te estás conduciendo. Y no te conduzcas como los necios, como los insensatos. El remedio número 5 está en el versículo 16. Rescata a tiempo
para las cosas espirituales y tus deberes piadosos durante el día. Pues eso es lo que dice el texto. Rescatando el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo lo voy a rescatar? ¿Por qué lo voy a rescatar? ¿Para qué lo voy a rescatar? Es rescatar el tiempo para las cosas espirituales. Abre tiempo, espacio en tu día para los deberes piadosos. Para por un momento de lo que estás haciendo y vea los deberes piadosos. Evidentemente, hermanos, cuando esto es posible. Número 6. Conoce y reconoce la voluntad del Señor para cada situación. No seas necio resistiéndote a aquello que es la voluntad de Dios. Por tanto, no vengáis a ser necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué nos está enseñando esto? A que conozcamos y reconozcamos la voluntad del Señor para cada situación. Y es como si el apóstol nos dice, no seas necio resistiéndote a aquello que es la voluntad de Dios. Obedécelo. Número 7. Ahora sí el 18. No os embriaguéis con vino. Es decir, no te des a la disolución y el desenfreno, aún en las cosas legítimas. Pues ya nos ha dicho en otra parte que no es que esto esté prohibido del todo. Y si no está prohibido del todo, entonces nos dice, no te embriagues con el vino, que aunque es algo lícito, si te excedes y no te moderas, entonces terminarás en el desenfreno. Así que no te des a la disolución y al desenfreno, aún en las cosas legítimas, sino sé moderado. Versículo 18 igual, dice, y el remedio número 8, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Que las operaciones del Espíritu Santo estén constante y fervientemente operando en ti. Remedio número 9, versículo 19. Activa la comunión con los otros verdaderos creyentes y edifíquense mutuamente con salmos, himnos y cánticos espirituales. Observen que en eso también, hermanos, hay gracia. Es decir, que debemos activar la comunión con los otros verdaderos creyentes porque nos vamos a edificar mutuamente. Lo que el Señor le mostró, le hizo entender al otro hermano o la hermana, me bendecirá a mí también. Y aún dice con salmos. ¿Cómo es esto? ¿Que nos debemos recitar salmos cada que nos encontramos? No, hermanos, en lo que fuimos bendecidos con los salmos, con los himnos y con los cánticos espirituales. Remedio 10, versículo 19. Canta himnos, haz melodía en tu corazón al Señor. Esto podría ser, hermanos, o parecer un poco terrenal, no sé, para alguno, pero dice el texto que debemos hacer melodía en nuestro corazón al Señor, que debemos cantar himnos, que debemos irnos a los himnos. Por eso los himnos están pensados y preparados y basados en la palabra, para que al cantarlos también seamos edificados en ellos. Número 11, remedio número 11, versículo 20, mantén un corazón sinceramente agradecido y contento, que es la consecuencia necesaria con el Señor. Mantén un corazón sinceramente agradecido
y contento, que es su consecuencia necesaria con el Señor, agradeciendo al Señor por todas las cosas. Y el remedio número 12, versículo 21, sométete a las instrucciones y exhortaciones del ministro y de los demás hermanos. Ahí hay un someternos, hermanos, a las instrucciones y las exhortaciones del ministro y de los demás hermanos sanos en la fe. Esperemos, hermanos, después poder hacer una exposición más detallada de cada uno de estos remedios, pero por ahora rogamos al Señor, hermanos, que los tomemos, los meditemos nosotros mismos, que nosotros mismos rumiemos, hermanos, en ellos y recibamos un deleite, una gracia que nos levante, que nos despierte de ese letargo espiritual. Oremos al Señor.